Es el momento de hablar de economía con Daniela Blandón. Daniela, buen día para usted. Hola, buenos días, Ángela. Feliz inicio de semana. Igualmente para usted, Daniela. Los precios del petróleo amanecieron al alza después de que los grandes productores anunciaran recortes. Y con un gran repunte, Ángela, los precios de las referencias Brent de Europa y WTI del Golfo de México, que son las más utilizadas en todo el mundo, suben más del 2%, muy por encima de los $70 por barril, con la referencia europea asomándose ya casi a los 80. Esto como respuesta al anuncio de la OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, encabezados por Rusia, de que van a reducir sus objetivos de producción a partir de 2024. Más detalles sobre este anuncio en el siguiente informe de Ramiro Cuevar Verena. El bloque de 23 países productores de crudo que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se reunió en Viena y comunicó la extensión de los recortes en la extracción de barriles de crudo para sostener los precios, los cuales han ido a la baja en los últimos meses. Además, Arabia Saudita informó una reducción extra de 1 millón de barriles por día. Los países que habían acordado hacer los recortes voluntarios lo han extendido hasta finales de 2024 y tendré que llamarlo la piruleta saudí, que es 1 millón de barriles de reducción que empieza el 1 de julio y ese millón también es prorrogable. La medida fue bien acogida por los demás miembros de la organización, la cual ha decidido unilateralmente aminorar la producción petrolera, a pesar de los reclamos de Occidente, para proteger el valor de su principal bien de exportación. Agradecemos al Reino de Arabia Saudita por la bonificación adicional o el recorte voluntario adicional que ha mostrado este año, que ha demostrado lo importante que es la estabilidad del mercado y lo importante que es que vuelvan las inversiones al sector, a este importante sector. Este es el tercer intento que la OPEP ha impulsado en recortes en el último semestre para elevar el precio del crudo, hasta ahora sin resultados positivos. De lograrlo, dada la importancia de la OPEP a nivel global, podría generar nuevos aumentos mundiales en los costes de gasolina. Arabia Saudita necesita incrementar sus ingresos para financiar proyectos de diversificación de la economía y alejarla del sector petrolero. Vamos a cambiar de tema, Daniela. Hoy se lleva a cabo una reunión bien importante de los líderes mundiales de la industria aérea. Ellos están reunidos en Turquía y han dado unos anuncios que cambian el panorama. Cuéntenos usted. Pues se lleva a cabo la Asamblea General de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Allí la industria reconoció que las tarifas a nivel mundial se han elevado y culpan de ello a los impuestos y a los cargos adicionales que han agregado un 33% a los precios. También a la inflación, a los precios de los combustibles para avión y a los problemas en la cadena de suministro. Las aerolíneas creen que estos precios ayudarán este año a recuperar las ganancias después de las enormes pérdidas que generó la pandemia, aunque se prevé que transporten a más de 4.300 millones de pasajeros este año, dicen que todavía no es suficiente. Estamos viendo un entorno positivo para 2023, donde la rentabilidad es del orden de 9.800 millones de dólares en la industria. Eso suena bien y es una gran cifra, pero cuando se considera que es sobre una base de ingresos de más de 800.000 millones de dólares, representa un margen neto de 1,2%, o en términos simples, alrededor de $2,25 de ganancia por pasajero, que es menos que el precio de una taza de café o un boleto de metro. Bueno, Daniela, en este contexto hay malas noticias para varias regiones, entre ellas América Latina. Pues sí, miremos primero que la IATA asegura que aunque una ganancia neta de $2,2 por pasajero no es sostenible, al menos sí es mejor que los $76 por pasajero que perdieron en 2020 por culpa de la pandemia. Pero esa rentabilidad, como es un cálculo promedio, no aplica igual para todos. Las regiones como Asia, Pacífico, Latinoamérica y África sí van a finalizar, o por lo menos esa es la proyección, que finalicen el año en números rojos. En concreto, en nuestra región se espera que las aerolíneas en su conjunto pierdan 1.400 millones de dólares, con una demanda todavía 2% más baja que antes de la pandemia y una oferta también más reducida. Y sobre todo si se empiezan a agrupar entre todas, pues la gente no va a querer viajar por los precios tan altos. No, tendría que haber otra solución, Daniela. Sí, señora.
Vamos a cambiar de tema. La sección de economía se une al Día Mundial del Medio Ambiente con un repaso por las principales cifras del uso de plástico. Pues Ángela, la escala del problema y sus implicaciones pueden notarse en las siguientes estadísticas tomadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con cifras a 2019. Y es que estamos produciendo 460 millones de toneladas al año de plástico, 353 millones de las cuales son residuos plásticos. Esto también se puede ver en los 5 años de vida útil que tienen casi 2/3 de los plásticos producidos, principalmente los que empacan los alimentos, y entre las toneladas producidas y las toneladas de residuos quiere decir que el 9% de los residuos se están reciclando. Es decir, falta mucho por reciclar, no se está reciclando el plástico. Sabe que de todas esas cifras, para mí la peor es la de empaquetar las frutas y las verduras en plástico. Y todavía se sigue viendo mucho. Muchísimo, y 2 y 3 capas de plástico. Bueno, se acabó por fin la novela del techo de la deuda de Estados Unidos. Eso no significa que el problema se haya terminado, persiste por el contrario. Persiste por el contrario, porque por más que el presidente Joe Biden haya sancionado el fin de semana el proyecto que evitó que el país comenzara a dejar de pagar sus obligaciones a partir de hoy, muchos ven esto como una solución de corto plazo que está lejos de abordar el verdadero problema. En estas negociaciones ambas partes dejaron intacto el principal impulsor de la deuda en Estados Unidos, que es el aumento de los costos de las pensiones del Seguro Social y también los beneficios de salud de Medicare. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, se proyecta que los costos del Seguro Social van a aumentar 67% para 2032 y que el programa de salud de Medicare para personas mayores casi va a duplicar su costo durante este periodo. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque los estadounidenses de 65 años o más van a representar el 46% de la población en ese entonces, en el 2032, frente al 34% actual, según esas mismas estimaciones. Todo esto se debe, por supuesto, al envejecimiento de la población, que es un problema que no solamente afecta a Estados Unidos, sino al resto del planeta o a muchos países. Pero muchísimos. Daniela, ¿cuál es la cifra del día? Bueno, yo sé que no se la ha visto y no le voy a hacer ningún adelanto porque además yo tampoco me la he visto, pero la voy a antojar. 120,5 millones de dólares. Esta fue la taquilla en Estados Unidos y Canadá el fin de semana con el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse. Es la segunda apertura nacional más grande de 2023, solamente por detrás de Super Mario Bros. La película, y superando inclusive a Guardianes de la Galaxia 3, que debutó con 118 millones de dólares, un poquito por debajo de estos 120 millones de dólares que estamos hablando. También en el extranjero, esta película debutó con una taquilla de más de 88 millones de dólares. Para muchos esta saga es de lo mejor que ha sacado esta tercera etapa de las películas y de las series de Marvel. Bueno, ya lo veremos, y también hay otra, creo, aproximándose de Spider-Man también. Esperemos si acaba la huelga de guionistas, Daniela. Bueno, eso es lo que también hay que ver, Ángela, porque hemos hablado de la huelga de guionistas, inclusive hoy lunes se tiene previsto que termine la votación de parte de los actores que se podrían unir a los guionistas, y todo esto sería catastrófico para las series y las películas, no ahora, sino dentro de un tiempito lo vamos a ver. Incluido Spider-Man. Gracias, Daniela. Más tarde nos vemos. Más tarde nos vemos acá con más economía.